Muy buenos días, amigos, amigas. Reciban ustedes hoy el día 9 de junio del año 2025, aquí en Jurídica Sandra Yaya. Bueno, el siguiente análisis. De acuerdo a un video que se registró en YouTube por parte de Mi Gente Colombia, el amigo Sport en cámara lenta todo el proceso, observando los siguientes puntos. Bueno, el joven sicario adolescente menor de edad de 15 o 14 años que tienen en este momento retenido, disparó por la espalda. Obviamente el espacio, cuando él lo hace, está desprotegido, no hay guardaespaldas, no hay la defensa de la UNP de Miguel Uribe Turbay, lo que hace que quede completamente vulnerable en el escenario para que la persona que dispare lo pueda hacer. El disparo sucede más o menos en lo que yo vi en el video, a unos 2 metros de distancia tal vez. El disparo cuando justamente Miguel Uribe levanta su mano como haciendo pistola y apunta a su cráneo, a su cerebro con la mano, ¿no? En ese momento se genera el impacto de la bala, de una arma Glock, según lo que se ha hablado, una Glock de 9 milímetros. Entonces, de acuerdo a eso, el disparo cuando, se acciona, observamos cómo la capa de cabello de Miguel Uribe se levanta, ¿no es cierto? Se levanta estrepitosamente. Entonces, pueden haber salido esquirlas de sangre, como pueda que no. Lo cierto es que entre más cercano es el impacto de la bala a la humanidad de una persona, la perforación va a ser mucho más grande y va a ser como en estrella, esquirlada, según los análisis que he leído. Pero cuando va a 2 metros, el orificio tan solo tiene en diámetro más o menos 1 centímetro, digámoslo así. Y puede que el disparo haya sido generado con la punta hacia arriba, no digamos lineal, horizontal, 180 grados, digámoslo así, con un ángulo llano, sino simplemente con un ángulo agudo. De tal manera que pues el accionar del disparo pega en la cabeza, ¿sí? Él cae, en ese momento que cae, pues obviamente todos los que están ahí alrededor, todo se distorsiona porque los celulares, todo eso se mueve y no se dan cuenta qué está pasando aquí y allá, ¿sí? Entonces, la cuestión es que cuando esas armas se accionan, según aquí lo que tenemos presente en este análisis, es que la bala entró en la parte occipital, parte superior, ¿sí? Y esta bala cuando entra a 2 metros de distancia, la perforación que puede generar pueden ser 2 centímetros, pero también puede ser como una especie de tangente. Pero muy curiosamente, les voy a leer a ustedes este análisis bien interesante. De paso, pues también la gente aprende un poquito sobre este concepto, aprende. Porque pues ya que tenemos la inteligencia artificial, podemos ir a este punto y analizar y aprender. Hay personas que de pronto dirán, hijo de machica, ese señor está, mejor dicho, ¿cómo le podemos decir a esto? Protegido por fuerzas especiales porque no le pasó nada, no se murió. Gracias a Dios no se murió. Pero, ¿cuál es la intención de todo esto? Me da la impresión de que fue instrumentalizado, me da la impresión de que lo atacaron así, dándole ese disparo en la cabeza que tal vez de pronto no lo mata, pero sí lo va a dejar muy mal para el futuro. Ya vamos a mirar todo esto. La pregunta que yo formulé en la IA del ChatGPT fue la siguiente. Dame un análisis de estos 2 puntos. Si una pistola a una distancia de 2 metros por la espalda acciona un disparo hacia la cabeza y entra en el cráneo a la altura del occipital, ¿puede haber sangrado como esquirlas que en sangre salen del cráneo de la persona? Bueno, entonces me responde así.
Sí, es posible que haya sangrado con esquirlas de hueso y estos orgánicos expulsados del cráneo. Cuando se dispara una pistola a una distancia de 2 metros y el proyectil entra por el occipital, parte posterior del cráneo, a continuación te explico el análisis forense y balístico básico de este escenario. 2 puntos. Entonces empieza así. Análisis balístico forense del disparo occipital por la espalda a 2 metros. 1. Distancia del disparo 2 metros. A. Esta distancia del disparo se considera de media distancia y aunque no hay contacto directo, la energía cinética del proyectil sigue siendo alta. No hay tatuaje, quemaduras de pólvora, pero sí una penetración potente en el cráneo. Es decir, de todos modos, el cráneo externamente tiene su capa de piel bastante densa, que es la capa de piel puede ser más o menos de un grosor de casi 1 centímetro. Pero cuando el proyectil entra, puede haber una fisura muy demasiado pequeña, puede ser más o menos unos 7 milímetros, pero si se retira la capa de piel, obviamente el orificio es total, más de 1 centímetro, más de 1 centímetro. Pero lo tenaz es que si ese disparo entró o pudo alcanzar a entrar, si entra en el cráneo, al dispersarse la bala dentro, mata automáticamente a la persona, la mata. Pero si ese proyectil entró de manera tangencial, o sea, como tangente, es decir, con función hacia arriba, roza, ¿no es cierto? Al rozar, levemente puede destruir o fracturar el cráneo, fracturar el cráneo, pero los tejidos que están dentro del cráneo tal vez no surgen tanto efecto, pero si hubo de pronto entrada, sí puede lesionar. Vamos a mirar aquí y este otro punto. Segundo, punto de entrada, región occipital, parte posterior de la cabeza. El cráneo es muy resistente, pero la energía del proyectil puede generar una fractura minuta, o sea, muchos fragmentos. El proyectil puede crear una cavidad temporal dentro del encéfalo, desplazando tejidos y fluidos a gran velocidad. 3. Posible sangrado y esquirlas. Al entrar por el occipital, el proyectil fractura el hueso y atraviesa estructuras cerebrales. Si hay suficiente energía, puede salir por el frontal o quedar alojado. Mire lo que dice aquí, salir por el frontal o quedar alojado. O sea, si ese proyectil entró, si queda alojado, nada que hacer, la persona se muere. Pero si sale en su ruta, sale por la vía frontal, entonces es como cuando entra algo y fugazmente sale al otro lado, ¿no? Rompe occipital, pero también rompe frontal. Bueno, aunque la entrada es más limpia, puede haber 2 puntos. Sangrado externo por la herida de entrada, o sea, por el occipital. Sangrado explosivo con salida de esquirlas óseas y masa encefálica si el proyectil genera una herida de salida, o sea, por la parte frontal. Lo más probable en armas de fuego de gran calibre o si la energía cinética es alta. Si no hay salida, parte de la sangre y fragmentos pueden expulsarse retrogradamente si se rompe el cráneo en forma de explosión interna. Cuarto, aspecto de la escena. En caso de herida de salida, posible proyección de sangre, masa encefálica y fragmentos óseos hacia adelante. En caso sin salida, puede haber sangre mezclada con esquirlas en la zona de entrada si el hueso se rompe de forma irregular. Es posible hallar esquirlas óseas con sangre sobre la piel o ropa de la víctima o en superficies cercanas. Conclusión. Sí puede haber sangrado con esquirlas óseas mezcladas con sangre que salen del cráneo en un disparo por la espalda a la cabeza a 2 metros, especialmente si el proyectil tiene alta velocidad, el cráneo sufre fractura minuta, hay herida de salida sobre presión interna que genera expulsión de material orgánico. Pero bien, luego viene otra pregunta, y con un arma Glock, que fue con la que accionaron ese disparo, perfecto, si el disparo se hace con una pistola Glock, por ejemplo, una Glock 17 que dispara proyectiles de 9 milímetros para Belgium, la Luger, el escenario adquiere características muy particulares por la potencia y diseño del arma. Análisis detallado. Disparo con arma Glock 9 milímetros a 2 metros entrada por el occipital. 1. Características del arma y proyectil.
Glock 17, modelo más común, semiautomática, calibre 9 por 19 milímetros, velocidad de salida del proyectil aproximadamente 350 a 400 minutos por m por segundo, seguramente así. Tipo de munición usual, el Full Metal Jacket, FMJ, aunque también puede usarse el Hollow Point punta hueca. A 2 metros el proyectil mantiene prácticamente toda su energía cinética. 2. Entrada en la región occipital. La bala impacta el hueso occipital duro pero vulnerable ante impactos directos. Produce orificio de entrada pequeño y regular. Fractura en estrella si el impacto es perpendicular. Si es perpendicular, o sea, si es de lado. O casi, digamos, como cuando usted ve un cuadrado y se va a punta en una esquina inferior izquierda hacia una punta superior derecha. Cavidad temporal en el cerebro. El tejido se expande violentamente y puede inducir a rupturas internas. 3. Posibilidad de salida y sangrado. Con un FMJ, la bala puede atravesar el cráneo causando herida de salida frontal, especialmente si no impacta con hueso frontal de forma perpendicular. Con el Hollow Point, el proyectil se expande al entrar, causando mayor daño interno y mayor posibilidad de quedarse alojado, pero con destrucción extensa del tejido. 4. Sangrado y esquirlas de hueso. En ambos casos, la herida de entrada puede sangrar visiblemente, aunque la salida es más dramática si existe. Si la bala se queda adentro, es muy probable que se produzca fractura conminuta, fragmentación del hueso. Estos fragmentos óseos pueden mezclarse con sangre y masa encefálica saliendo por el orificio de entrada si hay presión interna suficiente o diseminado si hay salida. 5. Escena forense esperada. Puede haber 2 puntos. Charco de sangre bajo la cabeza. Salpicaduras radiales hacia adelante si hay heridas de salida. Fragmentos óseos con sangre cerca del cráneo, cabello o ropa. Si no hay salida, posible efecto de sobrepresión interna con fisuras en el cráneo y retroexpulsión de fluidos y esquirlas por el orificio de entrada. Conclusión forense. Sí, con un Glock 9 milímetros, un disparo 2 metros por la espalda que entra por el occipital puede generar sangrado con esquirlas óseas mezcladas con sangre que emergen del cráneo. Es posible tanto en heridas con salida como sin salida, aunque los patrones varían. La magnitud del daño dependerá del tipo de munición, el ángulo de entrada y el trayecto intracraneal. Ahora, hacemos una última pregunta. ¿Una persona puede con esto lograr sobrevivir y cuáles consecuencias a futuro puede quedar? Sobrevivir a un disparo en la cabeza con entrada por el occipital producido por una Glock 9 milímetros a 2 metros de distancia es extraordinariamente raro, pero no imposible. O sea, extraordinariamente raro, pero no imposible. La probabilidad de sobrevivencia depende de múltiples factores médicos y balísticos. A continuación te explico en detalle. ¿Puede una persona sobrevivir a un disparo en el occipital? Posibles escenarios donde sí hay supervivencia. Cuando 1. Trayectoria del proyectil no letal. Si la bala no atraviesa zonas vitales del tronco encefálico, cerebelo o sistema ventricular. Si el proyectil queda alojado sin crear una gran cavidad o presión intracraneal letal. 2. Atención médica inmediata. Mejor dicho, tiene que estar, para que eso suceda, tiene que estar la ambulancia ahí a un minuto. La rapidez con la que estabiliza al paciente influye directamente en la probabilidad de vida. Acceso inmediato a cirugía neuroquirúrgica puede ser determinante. O sea, pasa eso, inmediatamente cirugía. 3. Energía del proyectil disipada. Si el disparo fue oblicuo, como lo que aquí les contaba al principio, o impacto de forma tangencial, perdiendo parte de su energía antes de atravesar el cráneo. Lo que quiere decir que en el caso del señor Miguel Uribe Turbay, esa proyección de la bala tuvo que haber sido tangencial, porque donde no hubiera sido así, ese señor no estaría contando lo sucedido. Ese señor ya estaría muerto prácticamente. Pero no lo quieren muerto, lo quieren vivo. Pero el problema de este señor, al quedar vivo, ¿cuál será en su futuro?
esperemos que Dios haga un enorme milagro sobre este señor, porque la verdad, los que somos aquí progresistas, en ningún momento deseamos la muerte para los demás, en ningún momento hacemos política de esto como lo están haciendo los de la derecha. La oposición en este momento lo único que ha hecho es ensañarse contra la persona de Gustavo Petro, culpándolo de que él es el culpable, de que él es el generador de los odios, de que él es el que, mejor dicho, por culpa de él todo esto sucedió. Cuando esto no es así, porque realmente aquí lo que sucedió fue una estrategia macabra, contemplando todo un proceso de análisis de cómo lo iban a hacer. Es que es increíble. El muchacho llegó, tal vez llegó en algún vehículo, pero se desplazó a pie, tranquilamente, en una zona donde normalmente la gente es de un estrato social clase media alta. Es decir, el muchacho con su apariencia muy humilde tuvo que haber generado sospechas de otras personas, pero no hicieron eso. Siguiente, el señor Miguel Uribe queda completamente vulnerable en su defensa, es decir, no hay en ese momento guardaespaldas, no hay guardias que lo custodien, digamos así, lo protejan en la parte del frente, en la parte lateral, izquierdo, derecha y en la parte trasera, no lo hay. Es decir, está completamente vulnerable al escenario. Haga de cuenta como cuando dice te vamos a entregar y vamos a hacer esto y eso va a ser inmediato. El muchacho de una manera tenaz se va acercando sigilosamente. Antes de eso, una mujer de negro, de cabello largo y negro, con sus ojos va advirtiendo, como con los ojos hablando de como que ya es el momento, este es el momento, con los ojos. Esa chica todavía creo que no la han llevado a la fiscalía para declarar, pero la monita, a esa sí ya la llevaron a la fiscalía para hablar. De la monita dicen mucho, dicen que es concejal del Centro Democrático, que es del Movimiento de Cabal. La señora ya seguramente se presentó, alguna declaración dio y todo eso, pero del muchacho ya encontraron al tal tío, el tío ya dijo unas cosas, del muchacho tenían cualquier cantidad de datos que uno se pregunta cómo hacen para tener tantos datos del sicario que apuntó a la humanidad del señor Miguel Uribe Turbay. Eso es lo más raro. Es que eso es como decir, vamos a tener todos los datos tremendos de la persona que va a disparar. ¿Sí? Eso solamente se ve en Colombia, la verdad, solamente se ve en Colombia. Y lo otro es un menor de edad. Es lo más tremendo, un menor de edad. Cuando lo atraparon, seguramente el muchacho tenía intenciones de hablar y lo callaron rápidamente. El muchacho escapa herido en una pierna, y para estar herido en una pierna pues no va a correr igual como cuando está normal. Cuando una persona está herida con una pierna no corre igual que cuando está sin la herida. Entonces el muchacho corre con la herida en la pierna y sin embargo los que están detrás corren más lentos que el muchacho, mucho más lentos que el muchacho. Lo que quiere decir que todo es como un show, todo es aquí como teatro, o sea, corre y corre y haz de cuenta que nosotros te estamos siguiendo, pero tú trata de salir, pero si ya adelante alguien te atrapa, ya nada que hacer. Pero el muchacho corre con la pierna herida y detrás de él otras personas están corriendo, pero no están corriendo así rápidamente, sino, digamos, un corrido normal, como dándole oportunidad a que el otro que intente escapar, ¿sí? Y la muchacha que mueve los ojos, esa todavía no la han detectado, todavía, porque fueron dos mujeres las que estaban ahí en ese escenario. Entonces, eso pasa. Los impactos, tal vez se escucharon muchos impactos, pero muchos de esos impactos fueron al aire. Al aire. Si los impactos hubieran sido hubieran sido lineales, es decir, con un ángulo de 180 grados, créanme que cualquiera de los espectadores que estaban ahí rodeando, ese momento uno de ellos hubiera caído, herido.
herido o muerto, ¿sí? Pero observen que aquí los disparos que se generaron fueron de trayectoria oblicua, es decir, trayectoria tangencial. Quiere decir que el disparo que le generaron a Miguel Uribe Turbay fue tangencial, no fue lineal, no fue un disparo con un ángulo de 180 grados, sino con un ángulo agudo con función hacia arriba. Para que, pues, si el disparo lamentablemente le tocó el cráneo al otro, pues, listo, lo derribó, pero igualmente el disparo tal vez pudo entrar al cráneo de Miguel Uribe Turbay y pudo haber salido por la parte frontal. Eso solamente lo saben los médicos que lo atendieron en la Fundación Santa Fe, quienes están allá prácticamente con todo esto prácticamente en que hubieran pagado allá para que estén ahí, para que impidan que la prensa de RTBC llegue a averiguar las cosas que han pasado. Empezando por la chica que amenazaron y no le permitieron hacer el reportaje. Los únicos que han permitido que entren allá han sido Caracol, RCN, son los únicos, y tal vez Colombiano, La Silla Vacía, ellos porque ya tienen sus conexiones y todo eso, pero lo que es RTBC, no. Entonces, pues ahí es más tremendo. El detalle también está en que después salen y dicen, no, que la operación que tuvo Miguel Uribe Turbay, que tuvo que haber sido neuro, salió excelente, chévere, qué bien, ojalá que el tipo quede vivo y que quede bien, pero si la bala que entró hizo estragos al interior de su cráneo, observemos lo que pasa cuando a una persona le entra una bala en el cráneo y a pesar de que la persona no se murió, quedan secuelas para el futuro bastante severas. ¿Qué estructuras se comprometen en un disparo occipital? Lóbulo occipital, centro principal de la visión. Daño aquí puede producir ceguera parcial o total. Agnosia visual, no reconoce lo que se ve. Pérdida del campo visual, heminopsia. Ahora, si fue por el cerebelo, si el proyectil va hacia abajo, problemas de coordinación motora, equilibrio y marcha. 3. Tronco encefálico, si la trayectoria es descendente y profunda. Regula funciones vitales como la respiración, pulso y presión arterial. Su afectación suele ser letal inmediata. Toda persona que le entra un disparo y apenas agacha la cabeza, es letal porque esa persona se muere. Mi padre murió así. Mi padre le entró un disparo por la cara, por la vía nasal, y en el momento en que él bajó la cabeza, la muerte fue instantánea y él murió porque esa bala recorrió hasta el final. Por allá la vinieron a encontrar en el ano, pero tenaz. Es decir, todas las consecuencias a nivel de una bala pueden generar todas estas cosas. Ahora, consecuencias a largo plazo si sobrevive. Una persona que sobrevive a este tipo de lesión puede quedar con 2 puntos. Área afectada y posibles secuelas. Las áreas afectadas son visión, posibles secuelas, ceguera, visión borrosa, pérdida del campo visual. Área afectada, cognición, posibles secuelas, problemas de memoria, atención, procesamiento lento. Hay una cosa aquí que me llama mucho la atención. Pareciera que ese muchacho que accionó el arma hubiera sido entrenado previamente. No sé, pero a mí me da la impresión de que ese muchacho fue entrenado previamente, es decir, como en un campo especial, probando muchas veces con un arma hasta lograr lo que tenía que hacer. Es decir, herir a la persona, pero no matarla, pero sí dejarla mal. Y el problema aquí es que si Miguel Uribe Turbay queda mal y este señor llegara a ser presidente de este país, este señor sería como un títere, digámoslo así, como un ser que está ahí, pero el que toma las decisiones no es Miguel Uribe, sino son los otros. En este caso, Álvaro Uribe Vélez o María Fernanda Cabal
o Paloma Valencia, o cualquiera de ellos. Pero lo cierto es que el señor Miguel Uribe Turbay no queda bien después de esto. Es lo único que yo observo acá frente a esta situación. Espero que yo, de verdad, me esté equivocando y que esté hablando mucho bla, 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 pero lo que yo estoy observando aquí, y como esto es un análisis, es lo que estoy haciendo acá. Otro punto de área afectada, emoción y conducta. Posibles secuencias, cambios de personalidad, irritabilidad, depresión. Otro punto, movimiento. Posibles secuelas, ataxia, debilidad muscular y temblores. Otra área afectada, comunicación. Posibles secuelas, dificultad para leer, escribir o reconocer objetos visuales. Y otro es las crisis epilépticas. Las posibles secuelas son muy frecuentes en lesiones postraumáticas cerebrales. Entonces, casos documentales reales, existen sobrevivientes de disparos en la cabeza, incluyendo por el occipital. Aunque son casos excepcionales y muchas veces resultan en discapacidades graves y permanentes en medicina legal y neurocirugía, hay registros de, personas que conservan el proyectil alojado de por vida. Eso puede pasar. Pacientes con secuelas visuales y motoras estables pero irreversibles. O sea, no hay manera de poderlas corregir en el futuro. Casos con mejoras parciales gracias a rehabilitación intensiva. Conclusión. Sí, una persona puede sobrevivir a un disparo con entrada occipital causado por un Glock 9 milímetros, pero la probabilidad es baja. Si sobrevive, es casi seguro que quedará con secuelas neurológicas y o sensoriales significativas dependiendo del trayecto y del daño cerebral. Y bueno, amigos, ahí termina mi análisis. La verdad, esto pues es tremendo. Esto pone en alerta no solo a lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay, sino que esto también pone en alerta a los otros precandidatos presidenciales, porque aquí, la verdad, tienen que cuidar mucho a todos los candidatos, obviamente, a todos los tienen que cuidar, a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a todos los tienen que cuidar. Pero lo que aquí se observa es que le pusieron una gran tarea al presidente de la República, y es que esa guardia de la UNP que hace la custodia, el tratamiento de cuidar la defensa de ese personaje, cuando va a esos eventos, pues tiene que ser tremenda, se tiene que intensificar. Estas personas que vienen a ser como el brazo de defensa de derechos de todas estas personas, prácticamente tienen que ser requete estudiadas, probadas, mejor dicho, pasando por un ¿cómo se llama esto? Un polígrafo. Por un polígrafo y determinar qué tan responsables estas personas pueden ser. Pero lo que le sucedió al señor Miguel Uribe Turbay, pues veo desde mi punto de vista que no es malo para unas cosas lo que le pudo pasar a él, porque esto ayuda a que la inteligencia y la contrainteligencia en la policía se intensifique mucho más, porque de seguro van a seguir habiendo más atentados posiblemente, porque si ya hicieron ¿será que ellos se van a quedar con las ganas de intentar hacer otro? Yo creo que lo van a intentar hacerlo, pero busquemos orar a Dios científicamente y pedir que todos estos candidatos, que son más o menos como 30, todos estos precandidatos presidenciales para el 2026, que son casi 30, no les pase absolutamente nada. Eso es a referirme a los de la derecha, a los de la izquierda, a los del centro. A ninguno de ellos les tiene por qué pasar estas cosas. Redoblar el fenómeno de la parte guardia o defensa de cada uno de ellos es una enorme tarea que tiene que hacer el Ministerio de Defensa. Y por otro lado, hay que seguir investigando, porque han pasado más de 22 horas y aquí pues parece que el señor Efraín Cepeda quisiera resultados en menos de 22 horas, pero eso no se puede lograr, porque
esto tiene que generar varios análisis. Aquí los análisis tienen que ser como lo estamos haciendo acá, tipo balístico. Entonces, aquí la cuestión es que lo que observamos acá es que si el señor Miguel Uribe Turbay ha sobrevivido a este atentado tan impresionante, no va a quedar bien. De hecho, no queda bien. Queda con futuros problemas y bastante severos. Pero claro, el Centro Democrático lo que quiere es un personaje así, ¿no es cierto? O sea que ya prácticamente lo han decretado oficialmente como el candidato del uribismo. Si sobrevive el señor Miguel Uribe Turbay, lo han decretado oficialmente como el candidato presidencial del uribismo, ¿sí? Pero el problema es que una persona con esas situaciones que le acabaron de pasar, ya ustedes escucharon, no va a quedar bien. Entonces queda como un completo títere, a merced de estas personas, a merced de lo que ellos digan, porque el señor ni siquiera en esa parte emocional, comunicativa, visual, cognitiva va a quedar bien, no queda bien. Por eso digo que el muchacho que accionó la pistola no era un muchacho novato. Oigan esto, no era un muchacho novato. Este muchacho tuvo que haber tenido, previamente a este evento, tuvo que haber tenido muchas horas de entrenamiento con esa arma en algún lugar muy lejano, digamos en un sitio solo, baldío, por allá, que de eso hay mucho, y obviamente con personas de poder trabajando intensamente para que ese muchacho finalmente afinara perfectamente ese disparo al punto de que disparó sobre la humanidad de Miguel Uribe Turbay, pero no lo mató. Pero si hubiera sido una persona que no tiene mucho conocimiento de eso, que no, digamos, en su santa vida no ha accionado una pistola para nada, ¿ustedes creen que Miguel Uribe Turbay hubiera sobrevivido? No, no hubiera sobrevivido. Eso era para haber muerto. Pero, digamos, el cielo es grandioso, el poder de Dios es grande y le perdonaron la vida a Miguel Uribe. Le perdonaron la vida y no se lo llevaron. Pero sí lo dejaron mal. Lo dejaron tan perfecto para que pueda ser el candidato perfecto para ellos, para que cuando él llegase a la presidencia en el 2026 lo puedan manipular impresionantemente para todo lo que hay que hacer. Por esta razón es que ahora sí el progresismo con más fuerza tiene que levantarse y nos tenemos todos que sostener y no dejarnos esquivar en la atención, porque aquí lo que nos están diciendo es que o aprendemos a elegir bien el Congreso que va a trabajar para el pueblo o nos godimos. Tenemos que elegir para el 2026 el gobernante perfecto y en este caso, pues el único perfecto por ahora es Gustavo Petro, porque pues todos los demás, todos tienen capacidades. Pero la verdad, por el proyecto que tiene, debe ser obviamente reelegido Gustavo Petro por muchas cosas. Pero esto es una guerra tremenda. Esto es una guerra, porque en esta guerra hay jóvenes de la cabal, hay jóvenes del uribismo, hay jóvenes de la derecha, que a través de delitos informáticos en las redes sociales van a hacer una violencia informática voraz. Y ante esas cosas, pues todos tenemos que tener mucho cuidado. Y los cuidados es que, por ejemplo, pues tratar de no, nosotros pues los que estamos grabando y todo eso, no mostrarnos como tan significativos para esas cosas, de tal manera que nos distingan. Cuando estamos conversando, pues es mejor primero analizar a las personas con las que conversamos, escucharlas, es muy importante escucharlas, pero nada de ir a abrir la boca y generar polémicas y todo eso. Primero escuchen las personas. 2, después disciernen. Y después 3, dependiendo del discernimiento que se genere, pues allá uno podrá decir, ¿puedo hablar tranquilamente con esa persona o no puedo hablar con esa persona? Eso es lo más importante, pues que yo ahora, digamos desde mi punto de vista, yo aconsejo a las personas. Yo tengo 60 años de edad
Y soy una persona que toda la vida me ha gustado estudiar. Toda la vida he estado metida en libros, toda la vida he estado metida en aspectos de programación. Soy una persona con unos conocimientos a nivel de informática bastante elevados. Entonces, todo esto hace que mi persona, pues en estos casos, yo pueda hacer mis cosas. No me puedo considerar una persona cualquiera del común, no lo soy, porque pues mi perfil es demasiado alto y a través de mi perfil pues tampoco pude conseguir un buen trabajo precisamente por ese perfil tan demasiado alto. Entonces muchas personas decían, no, usted sabe mucho, no, no, gracias, vamos a seguir buscando a la persona como acorde a lo que necesitamos. Eso era lo que a mí siempre me decían. Entonces a razón de eso, por eso es que yo hago estas cosas así. Pero bueno, amigos, amigas, estemos muy atentos a todo lo que el presidente de la República va a hacer, pero lo único que sí también vamos a observar es que ya está establecido con firmeza que el día 11 de junio en Cali el presidente va a firmar el decreto de la consulta popular, la cual va a entrar en marcha para que todos los colombianos podamos tomar la decisión el día 7 de agosto del 2025. Es lo que yo sé hasta el momento. No sé qué cambios más allá adelante, no sé, se seguirán informando los detalles y todo eso. Yo les pido a ustedes que, pues aquellos que quieran hacer sus comentarios, bienvenidos sus comentarios. Pero también yo sé que hay personas que frente a estos videos van a salir a decir, ay, ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos burropetristas, ustedes son aquello, lo otro. Bueno, la verdad, esta cuestión nosotros no le ponemos tanto relevancia a esas cosas. No, lo que nos interesa es leerlos y conocer sus puntos de vista, y si podemos tener la oportunidad, pues comentamos, conversamos, debatimos, porque de eso se trata estos escenarios, para debatir y conocer un poco más lo que la gente piensa. Amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.